Combo, ¿qué es la que hay? Sean bienvenidos a más un programa de Hablando con José Podcast. Vamos a darle un fuerte aplauso, corillo, aquí el combate que nos está viendo directamente por YouTube, en nuestras redes sociales. Les agradezco que estén aquí conmigo y hoy les vengo a traer la melaza. Vamos a estar hablando hoy sobre la obesidad y salud mental, combo. Un tema sumamente importante, un tema que creo que nos llega a todos por alguna u otra razón. Realmente yo fui gordito y ahora estoy en ese proceso. Llevo un largo proceso trabajando con la obesidad y la salud mental. Y hoy vengo a hablarte como entrenador personal, como coach online que soy. Vengo a hablarte como ser humano. Realmente quiero contarte algo que muchos callamos. La conexión poderosa y muchas veces dolorosa entre la sociedad y la salud mental. Porque si detrás de cada cuerpo con sobrepeso hay emociones que pesan más que una báscula. Bueno, cuando yo escribí eso, yo me puse a pensar, porque si detrás de cada cuerpo con sobrepeso hay emociones que pesan más que la báscula. A veces tenemos sentido de culpabilidad, sentido de vergüenza. Hay personas que tienen problemas. Hay otras personas que tienen un mal relacionamiento con la comida, una mala relación con la comida. Pero eso me puso a pensar mucho. Porque si detrás de cada cuerpo con sobrepeso hay emociones que pesan más que la báscula. Ponte a pensar, medita en eso. Otra de las cosas que por años la gente ha creído que bajar de peso es solo comer mejor y moverse más. Pero nadie habla del dolor, de la ansiedad, de la tristeza o del vacío emocional que muchas veces tratamos de llenar con comida. O sea, ¿cuántas veces nosotros, yo me voy a incluir, que he salido, he estado de mal humor y cuando como me siento mejor? ¿A usted nunca les ha pasado eso? Que ustedes han estado de un mal humor, no sabes el porqué del mal humor, y vas y comes, y de momento tu humor cambia por completo. Eso es real. Eso es real. Gente, oye, voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Sabías que las personas con obesidad tienen un 55% más de probabilidad de sufrir de depresión? Y al mismo tiempo, quienes padecen de depresión tienen un 58% de probabilidad de subir de peso. ¿Por qué? Porque comemos y en eso estamos buscando prácticamente como una cura. Te sacía, te llena, ese gusto. Es lo mismo si estuviese trabajando lo que saca la dopamina, lo que es la dopamina, que es esa hormona del placer. Es igual como una persona que está consumiendo droga, una persona que está gambling, que está en la pornografía, que está haciendo algo que es adictivo a su personalidad. Es porque no quiere trabajar consigo mismo. Y también tendemos, yo engordé así, quedé flaco, quedé bien flaco.
Y después me descuidé por una situación que vi en mi vida que no pude manejar y me fui y comí como un cerdo. Con un puerco mismo. Mira, yo en 6 meses aumenté 180 libras. En 6 meses. Lo que me había tomado un año bajar. Casi un año. Y ni perdí eso. Yo subí al doble. Llegué a pesar hasta 300, casi 400 libras. Mano. Y después que ya yo me hice una idea, yo me vi, caramba. Estoy flaquito. Me veo bien. ¿Me entiendes? Puedo comprar ropa a fuego. Ya no tengo que ir al Big and Tall. Bueno, todavía tengo que ir al Big and Tall un poco porque, obvio, personalmente soy alto, pero ya. Y aún así, tuve que hacer otras cosas que aún tengo, que son herramientas que tengo. No son soluciones, fueron herramientas que tengo. Yo me hice la bariátrica. La bariátrica me ayudó. No me curó las cosas. Obviamente yo fui con una idea de que, caramba, un 75 más o menos por ciento termina resolviéndole la diabetes, la alta presión, la apnea del sueño. Yo soy del Spectrum que no funcionó. Bajé de peso, que era la primera herramienta. Bajé de peso. Y ha cambiado mi relación con comida. ¿Por qué? Porque por más que yo intente comer, pasó mal. Y eso fue. Y eso es otro. Yo les voy a decir una historia de cómo fue que sucedió todo eso. Pero que nadie sabe lo que hay detrás por eso. Pana, y te digo, cuando después que me hice la ilusión que me volví a engordar, bro, yo caí en una depresión. Yo dejé de ir a la iglesia. Yo dejé de salir, yo me aislé. Yo no quería hablar con nadie. No me quería ver al espejo, bro. Me sentía literalmente la peor persona. Y no solamente me sentía mentalmente y emocionalmente drenado, me sentía físicamente. No me gustaba lo que estaba viendo porque yo lo creé. Y yo antes era gordito, pero yo no pensaba así. Yo simplemente, whatever, ¿me entiendes? Por no hablar una palabra de esas aquí. Pana, y es un círculo vicioso. Uno que yo también lo conozco, mano. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Sí se puede. Y no todo lo que es para, por ejemplo, mira, yo hice también, me acuerdo que ese primer año hice la dieta ketogénica. Me funcionó para perder las 50 libras. Pero hubo una secuela sobre eso. Se me inflamó el páncreas porque mi cuerpo no podía sostener la pérdida de peso de tan rápido que estaba bajando de peso. Y eso es una consecuencia también de las personas que hacemos la bariátrica o hacemos algún procedimiento para bajar de peso en la barriga, sea el sleeve o balloon, cualquier cosa. Como vas a bajar de peso rápido, tu cuerpo no se está adaptando y puedes crear cálculos en el páncreas, no, perdóname, en the gallbladder, en la vesícula. Y bueno, eso es doloroso. Eso es doloroso. Hay un porcentaje de personas que terminan de hacerse la bariátrica y eventualmente van a tener que ser operados sobre eso. Y como les dije, o sea, yo también he pasado y todavía estoy pasando por eso. Yo tengo que mejorar mi relación con la comida. Yo veo una psicóloga que es para eso.
para ayudarme a trabajar esas áreas del por qué yo como de esa manera, qué podemos hacer, hacemos hipnosis y tengo que poner el trabajo. Y como les digo, no siempre se nota de afuera. O sea, yo he vivido temporadas donde no tenía ánimo ni para levantarme de la cama. O sea, la ansiedad me dominaba tanto que yo no podía. Yo sabía que tenía que comer, yo sabía cómo entrenar. El problema no era el cuerpo, era mi mente. Como les dije ya, hubo un tiempo que yo comí por estrés y no por hambre. O sea, como que I gotta eat. A las 3, por ejemplo, me levanto a las 3 de la mañana, pum, comí. Pues no puedo dormir, estoy con estrés. Me aislaba, como les comenté. Me sentía sin valor absoluto, worthless. Me sentía como un pedazo de caca. Así mismo, literalmente como lo estoy diciendo, me sentía como un pedazo de caca. ¿Y tú sabes lo que tú sentir culpa después de comer? Pensar que yo me fallé a mí mismo una y otra vez. O sea, yo me eduqué como personal trainer y cogí algunas clases de nutrición para aprender a tener una mejor relación con la comida. Y oye, es difícil. Es difícil. Es difícil. Hay un estudio que habla sobre the gut and brain axis, o sea, el cuerpo y la mente. Realmente, especialmente el área del intestino delgado. ¿Sabía usted que ahí es donde mayormente hacemos la serotonina? La serotonina es aquella que nos ayuda a mantener ese mood, que no tengamos depresión, ¿entiendes? Y oye, y el cuerpo y la mente, ellos no son los enemigos. Porque todo es como tú comas la microbiota, lo que dicen the microbe in your stomach. All that we need. Lo tenemos que regular y es teniendo una mejor relación con la comida. Todo esto lleva tiempo. Todo eso lleva tiempo. Tú sabes, y como le estaba diciendo, cuando tú estás estresado, tu cuerpo produce cortisol. Ya tú sabes que esa es la hormona que te hace tener más hambre. Te hace tener hambre. Cuando estás triste, buscas alivio de la comida que pueda liberar dopamina, como le estaba diciendo, que es la hormona del placer. Cuando estás deprimido, te falta energía para moverte, cada vez te hundes más. Entonces, ¿cómo vas a bajar de peso si tu mente está en guerra contigo? Dime tú. Sabemos que trabajamos con nuestra culpa, trabajamos con aquello que nos hace vergüenza, que nos da vergüenza. Pero ¿qué yo puedo comenzar a hacer? ¿Qué tú puedes comenzar a hacer? ¿Qué tú puedes comenzar a hacer, corillo? Lo primero que yo hice fue perdonarme. Aprendí también a pedir ayuda. Sigo yendo a terapia. Me acerqué a Dios. Comencé a cambiar mi diálogo interno. Y poco a poco, ese peso emocional empezó a ceder y el físico también. Por eso como ahora como coach y entrenador, no simplemente trabajo con planes de comida, ni ejercicio. Todo el mundo puede ser personal trainer. Yo trabajo de una manera holística, o sea, de adentro hacia afuera. Que tú puedas sanar, que puedas tener una relación contigo mismo,
para que tú vuelvas al lugar una y otra vez. Al mismo lugar y una y otra vez. Es como un apoyo emocional. Yo estoy creando una comunidad de hombres que no tengan ningún tipo de experiencia entrenando, comiendo bien, teniendo accountability, como se le dice por aquí en inglés. En fin, ese es el propósito de hablar con ustedes sobre la obesidad y la salud mental. Una va ligada a la otra. O sea, no hay de cómo no. Mira cómo estas personas, o sea, tal vez tú conoces a un gordito en tu vida. Alta la prueba. Habla con él, siéntate a hablar con él. Siéntate a hablar con él. Pregúntale si tiene la confianza, ¿verdad? De por qué él es gordito. No sé si te va a mandar pavo en sitio, pero a mí no me molestaría que me preguntaran por qué tú eres gordito. O qué pasó en tu vida. Alguna cosa de esa. Pero nada, corillo. Lo que te puedo decir es que si estás luchando por tu peso y también con tu mente, you're not the only one out there. No eres el único o la única persona que está pasando por esto. Mira, tú necesitas simplemente un espacio para sanar, una guía real para comenzar de nuevo. Y si quieres trabajar conmigo, te invito a escribirme. Estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte, sino que quiero caminar contigo, ayudarte. Este hombre que me escucha. Porque si se puede, sí se puede recuperar la salud, el ánimo y sobre todo, quién sabe si en la caminada que estamos los dos, que obviamente vamos a aprender, tú encuentras tu propósito o yo encuentro el propósito. Tú necesitas el primer paso y yo te espero, corillo.